5 de mayo del año 1929 en Santiago de los Caballeros. Fue un médico, pediatra y humanista. Tras graduarse de doctor en medicina en la Universidad de Santo Domingo, viajó a Washington, D.C. para realizar su especialidad en pediatría en el Hospital de Niños de esa ciudad. Luego viajó a Baltimore City y allí completó su formación. Regresó al país en el año 1958, donde por sus conocimientos en el área de pediatría fue nombrado en el Hospital Infantil Angelita en ese momento, el cual hoy lleva su nombre, Robert Reed Cabral. En la Cátedra Médica, Grandes de la Medicina Dominicana. Desde hace más de 20 años, tú has sido nuestra prioridad. Hoy, en ARS Primera, seguimos evolucionando por ti y por los tuyos, enfocados en fortalecer nuestra red, poniendo a tu alcance canales de atención simples y ágiles, para que vivas en salud y bienestar. Primera en escucharte, en cuidarte y en estar ahí para ti siempre. ARS Primera. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Nuestro sistema endocrino, las glándulas y hormonas, metabolismo y nutrición tienen su momento en la Cátedra Médica. Es tiempo del endocrinólogo y la endocrinología. Estamos de regreso en Cátedra Médica, hoy viernes de endocrinología, y nos acompaña la doctora Elianet Castillo, quien es internista e infectóloga. Ella viene de parte del Centro de Medicina de Diabetes, Obesidad y Especialidades, CEMDOE, y hoy estamos hablando de esas complicaciones, esas infecciones que se dan con más frecuencia en el paciente diabético. Si usted tiene alguna pregunta para la doctora Elianet o para el doctor Cristian de los Santos, quien está aquí a cargo los viernes, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, o puede escribirnos en el chat en la transmisión en vivo que realizamos en este momento en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo están todos? Oiga, mi padre de 83 años le diagnosticaron diabetes emocional. Quisiera saber si eso existe, si es verdad que existe una diabetes emocional. Y gracias. Bien, otra preguntita por aquí. Adelante, le vamos adelante. a responder todas juntas. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante, bienvenida. Yo soy una señora de 68 años y soy diabética desde el 97 y soy hipertensa también y me inyecto insulina. Y yo quiero saber, porque a mí me da un insomnio malísimo que no puedo dormir, a ver si eso es por la diabetes o por otro problema. Bien, gracias por su llamada. Adelante, doctora, doctor Cristian. Mira, la señora última que pues llamó ya tiene, diríamos que unos casi 28 años diagnosticada de diabetes, y probablemente ella es un tipo de diabetes muy especial. Todos los diabéticos no son iguales. Existen los dos grupos mayores, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero también hay un grupo intermedio que nosotros llamamos diabetes tipo LADA, que es una diabetes autoinmune también. Es como un diabético tipo 1 que comenzó un poquito más tarde. Y también se llama diabetes 1.5 porque está entre el 1 y el 2. Y hay otros grupos de diabéticos más jóvenes que no son tipo 1, que son llamados diabetes tipo MODI, de la cual hay más de 5 tipos diferentes. O sea, todos los diabéticos no son iguales. Esta señora probablemente está teniendo insomnio porque pudiera estar presentando quizás hipoglucemia nocturna, ya porque es una diabética de larga evolución y está usando insulina. Entonces hay que tratar de que ella se haga un monitoreo, que se haga una prueba de azúcar algún día o alguna noche, que se la haga en la noche al acostarse, o si se despierta en la madrugada, mídase la glucemia y vea cómo está su nivel de azúcar en la sangre en ese horario. Cuando usted se va a acostar, debe tener el azúcar entre 100 y 140. A cualquier hora del día, su monitoreo de azúcar debería estar entre 100 y 140. Si ha pasado 2 horas de los alimentos, debe estar entre 180 o menos. Si ha comido, nunca debe medirse el azúcar antes de que pasen 2 horas, porque su cuerpo no ha tenido tiempo de asimilar la ingesta, la comida que usted acaba de ingerir. Entonces,
debe controlar eso y medir algunas otras situaciones que puedan estar despertando o alertando su cuerpo. Pudiera ser que el insomnio sea una señal de alerta, de que se está disparando un break en su cuerpo que está haciendo que usted se mantenga activa. Entonces, hay otras situaciones que llevan al insomnio, o sea, hay que tener una consulta, puede ser con su médico internista, con su médico diabetólogo, con su endocrinólogo, y verificar si hay algún tema de ansiedad también que pudiera estar asociado. Y la primera pregunta hablaba... Es una persona que dice que a su padre de 83 años le han diagnosticado diabetes emocional. Reciente. Bueno, con la edad, el páncreas va perdiendo función de producir insulina y los niveles de glicemia se van adecuando a la edad del paciente. Ya para los 80 años pudiera ser que el paciente produzca muy poca insulina de manera fisiológica y su glicemia ande entre 110, 115 hasta 120. Y eso se llama todavía un estado de prediabetes. Si le diagnosticaron diabetes, pues ya su páncreas no está produciendo insulina en la cantidad necesaria o en la rapidez necesaria. Entonces, los pacientes de edad, pues se deben manejar de manera cuidadosa, debe consultar a su geriatra también para ver cómo se maneja el tema de la dieta y la medicación que se le está poniendo a ese paciente. Ella decía diabetes emocional y quiere saber si eso existe. Y hay mucha gente que tiene duda con eso, doctor, Sí, de si las emociones lo que se sabe pueden es que provocar. las emociones pueden subir el azúcar, sí. Sí. Porque las emociones liberan hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, pueden liberar las hormonas de estrés, con el cortisol, pero el concepto médico de diabetes emocional no existe. Lo que sí sabemos es que la diabetes, o hemos dicho, las emociones pueden subir el azúcar. Un paciente que está estresado, que está en un tema de divorcio o que está preocupado por sus nietos, eso puede crear estrés, tensión, pero hay un perfil de prediabetes ya en esa persona para llegar a tener diabetes. Y tomando en cuenta lo que habíamos dicho de la edad, Sí. que con la edad, pues el páncreas, pues ya un páncreas de 80 años no funciona igual que una persona que tenga 40 y 50 años. O sea, son cosas que hay que tomar en cuenta. El diagnóstico de diabetes se establece con 2 niveles de azúcar o glucemia en ayunas de 126 o más. Son los estándares, los criterios internacionales. También se hacen curvas cuando los pacientes están entre 100 y 126. O si tiene síntomas de diabetes y tiene una glucemia de más de 200 a cualquier hora del día, no importa que esté en ayunas o haya ingerido, si tiene síntomas de diabetes, como lo típico de orinar mucho, perder peso, o comer mucho pero no recuperar, lo que se llama polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, es llamada P de los diabéticos, y una P que siempre nosotros remarcamos es la predisposición a tener infecciones, que es el tema que estamos tratando hoy con la doctora Eliane Castillo, que de manera magnífica nos está hablando de las infecciones más frecuentes. Y quiero aprovechar a la doctora para preguntarle por qué los pacientes diabéticos hacen tantas infecciones en la piel. Y cómo es eso que la gente le dice, como un paciente que me dijo, doctor, me dijeron que tengo millones de bacterias. Normalmente la gente tiene bacterias en la piel. Háblenos de eso, doctora. Bien, sí, ciertamente tenemos bacterias en la piel de manera normal, se llama flora normal o microbioma humano. Entonces, pero en casos de las infecciones de piel recurrentes se debe de investigar si el paciente tiene una enfermedad de la piel como tal. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen psoriasis, hay pacientes que tienen dermatitis seborreica, una alteración de su piel de base. Entonces, eso también hace que su microbioma, o sea, su flora normal cambie. Entonces, predispone a infecciones. Y también el tema de las laceraciones, cuando se rompe la barrera natural de la piel, entonces los estafilococos, los estreptococos, exactamente. Entonces, cuando tenemos por ejemplo, en esos tipos de pacientes que tienen psoriasis y demás, la piel está alterada, o sea, la piel está agrietada. Entonces, al estar agrietada, al estar abierta, se expone a vamos a decir, a la entrada de bacterias
como usted bien mencionó, estafilococos, streptococos, otros tipos de bacterias que entran a la piel, la infectan. Entonces, producen lo que son los cambios que podemos ver, cambio de coloración, produce secreciones, drenaje de líquido, como se le llama, algunos le dicen asanguasa y demás. También Tenemos una llamadita otra Si vez. tenemos Perdón, el panel lleno, dele, vamos dele, a ver. dele. Buenos días, Cátedra Gracias. Médica. Ustedes son Ay, muy nuestro buenos insumo. días. Adelante. Ay, Adelante. excelente programa. Doctor, tengo una preocupación con mi padre. Es un señor de 92 años y se le detectó la diabetes. Pero ¿qué pasa? Que está como un bebecito, malcriado, no quiere entrar en dieta, y mi mamá y yo tenemos un dolorcito de cabeza con eso. No sé qué puedo hacer. Con Dígame 90 años, usted. pues sigue Vamos a ver. dándole mucho cariño. Con 90 años hay que apoyarlo y acompañarlo. Claro, claro. Nos dejan una preguntita por aquí en las redes sociales, en el chat, en nuestro canal en YouTube. Está por ahí Daris Alexander. Un saludo afectuoso a Dari, que siempre está en Activo, contacto con así nosotros. Y él pregunta, ¿cómo detectar la diabetes sin una prueba de sangre? Y si la diabetes tiene que ver con él dice etimatismo, supongo que quiere referirse a astigmatismo, a esta afección en la visión. Bueno, hay muchos trastornos oculares que se producen en las personas con diabetes, pero los criterios diagnósticos desde el principio, como cuando se comenzó a diagnosticar, a identificar la diabetes, siempre decimos que la palabra diabetes, el origen de la palabra diabetes es como un sifón, es como un pasaje, como un tránsito, y los antiguos veían a estas personas que bebían mucha agua y pasaba el agua por su cuerpo porque la orinaban. Entonces, de ahí se origina lo que es el tema de la polidipsia y el tema de la poliuria. Entonces, lo que pasa con los diabéticos es que tienen ese síntoma, pero ya con los años sabemos que cuando estos síntomas aparecen, han pasado probablemente años, 10 años, hasta 15 años de una enfermedad que ha venido subclínica, especialmente en los diabéticos tipo 2, no así en los diabéticos tipo 1, que es una enfermedad reciente y aguda, de pocas semanas o pocos meses de evolución. Entonces, hacer el nivel de la medición del azúcar es necesario para categorizar, porque también hay otras condiciones que pueden dar el cuadro de poliuria y polidipsia, y no es polidiabetes. De hecho, hay una entidad llamada diabetes insípida, que es donde la orina no tiene el sabor dulce y se parece mucho a la diabetes, pero es otro tipo de trastorno que el doctor Amaury García nos ayuda a manejar. Tenemos otra llamadita. Seguimos aquí con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Adelante. Doctor, yo supuestamente soy prediabético, ¿verdad? Sí. La última vez que me medí la glicemia estaba en 99. Ok. Yo En ayunas. tomando metformina. Sí, muy bien. Yo quiero saber si es normal la metformina de mareos. Si es normal, porque me da mucho mareo cuando la tomo. Lo escucho por la radio. Gracias Sí, por su llamada. Tiene que vigilar si la metformina que usted está tomando no está combinada con otra medicina, que puede ser un error del farmacéutico o de quien le está vendiendo o consiguiendo la metformina. A veces viene combinada. La metformina por sí sola es un normoglucemiante, o sea, es un euglucemiante, lo que hace es que normaliza la glucosa. No tiene tendencia a producir hipoglucemia o bajones de azúcar. Entonces, la metformina le ayuda en la prevención. Está demostrado en los estudios de EPP de hace muchos años que en el 31% de los casos los prediabéticos no se van a convertir en diabéticos solamente por usar metformina. O sea que la metformina ayuda a prevenir la diabetes. Y eso se acompaña de los cambios en el estilo de vida que demostraron en un 58% evitar la conversión de prediabetes a diabetes. No es solamente metformina, no es que vas a tomar metformina y vas a comer todo lo que quieras, sino que tienes que educarte en la alimentación, el ejercicio, cambio en el estilo de vida y tomarte tu metformina. 99 está muy bien, pero es en ayuno. Y siempre decimos que con la glicemia en ayuna solo se diagnostica el 25% de las personas que son diabéticos o que van a ser diabéticos en los primeros 10 años. O sea, la mayoría de las personas con la prueba de ayuna no se van a diagnosticar como diabéticos. Por eso es que hay que darle seguimiento. Y ya hay países que están implementando un control tan estricto de la glicemia que cuando pasa de 90 ya le ponen atención a ese paciente y le dan seguimiento
porque todos los días no comemos lo mismo, y cuando usted se hace la prueba de glicemia en ayuno, ya su páncreas ha tenido cerca de 8 o 10 horas produciendo insulina para controlar el azúcar, y en la mañana ya pues le amanece normal o casi normal. Ya a cualquiera le sale normal el azúcar en ayunas. Entonces, volviendo al caso de las infecciones con la doctora Castillo, doctora, a veces los pacientes diabéticos tienen, a veces no, con mucha frecuencia tienen neuropatía, que es una complicación que aparece en más del 40% al diagnóstico de la diabetes tipo 2. Entonces tienen prurito, tienen sensación de hormigueo, se rascan con las uñas, se laceran la piel. Ahí viene el tema de las infecciones que usted estaba hablando. Cuando un paciente diabético tiene alguna lesión en la piel, ¿qué debe hacer ese paciente diabético? Bien, entiendo que cuando un paciente diabético tiene alguna lesión en la piel, no debe automedicarse. O sea, si tienes una lesión en la piel, se te abrió la piel, no es momento para poner cremas que no están recetadas, no es momento para poner algún otro tipo de alimento o algo en la piel, porque eso solamente va a hacer que la lesión que tienes, o sea, si está agrietada, se abra más, se expanda. Entonces, le da más paso a las bacterias para que entren e infecten. Entonces, eso suele suceder mucho en consulta, que vemos pacientes que inicialmente se rascaron un poquito y se le abrió la piel mínimamente, realmente no era algo grave, pero comienzan a colocarse medicamentos, alimentos y demás, y entonces sí se vuelve algo grave. Y a veces tienen lesiones en los espacios interdigitales, entre los ortejos de los pies, y también se abusa mucho de las cremas antimicóticas. ¿Qué puede beneficiar o perjudicar a un paciente que esté abusando de cremas antimicóticas? Especialmente que se ponen ketoconazol, que se ponen todas las cosas que le dice la gente. Bien, es importante saber que las infecciones por hongos en las uñas e interdigital deben ser tratadas, específicamente en el paciente diabético, porque eso es una puerta de entrada para las bacterias. Incluso en la parte de la celulitis, uno de los factores de riesgo es que el paciente tenga infecciones por hongos en las uñas o que tenga tinea pedis, como se conoce las infecciones interdigitales. Entonces, sí hay que tratarlas, pero es bajo observación médica, porque recordando que los antimicóticos, o sea, los medicamentos que son contra los hongos, tienen sus efectos secundarios, no se pueden utilizar por mucho tiempo, no se pueden utilizar, por ejemplo, que también lo usan tomados. Si son tomados pueden ocasionar trastornos en el hígado, pueden afectarte el hígado. Entonces también interactúan con otros fármacos que estés utilizando. Entonces, en estos casos, cuando tenemos infecciones de los hongos, por hongos, infecciones de los pies, sí hay que tratarlos, pero bajo supervisión médica, o sea, yendo a un especialista. Le va a conferir un riesgo ciertamente un poquito más elevado de infección de la herida posteriormente. Sobre todo si tiene obesidad. Exactamente. Entonces, porque se dificulta el cierre de la herida y demás. Entonces, el cuidado debe ser extremadamente cercano, debe seguir las indicaciones de su médico con respecto al lavado de la herida, e inmediatamente se ve algo anormal, o sea, que no esté cerrando, alguna secreción que esté saliendo de la propia herida, que esté muy roja la herida. Entonces son factores que deben hacer que ustedes acudan a un especialista. Que no espere que se le abra la herida. No espere que se le abra la herida, que se le quiten los puntos, que el doctor me va a ver en una semana, yo espero esa cita. No. Usted va inmediatamente a un especialista, a la emergencia si tiene que ir, pero tiene que ser evaluado apropiadamente. Y ahora con la facilidad de la tecnología, pues le puede mandar fotos día a día, si es necesario, a su médico, pero no tener ningún temor porque le vayan a hacer cesárea, porque si tiene una indicación de cesárea, es una indicación obstétrica, es una indicación del médico, no necesariamente por la diabetes, sino porque su médico consideró por algunas situaciones, criterios de la evaluación que lleva una cesárea, y si ella pues debe tener su control metabólico, estar con la cercanía de su médico que le maneja la diabetes para que pueda tener una buena evolución, especialmente usando su insulina. Debe usar su insulina tanto antes, durante a veces y después del proceso quirúrgico, también seguir usando para que evolucione. Si un paciente es diabético operado, la insulina le ayuda a mejorar la cicatrización.
Bien, doctora, usted al inicio del desarrollo del tema decía que la diabetes suele provocar en el paciente que su sistema inmune pues se deprima un poco y eso le eleva el riesgo de estas infecciones de las cuales hemos estado hablando hoy. Entonces, ¿cómo puede el paciente diabético ayudar a elevar ese sistema inmune y por lo tanto disminuir el riesgo de estas infecciones? Bien, con respecto a la pregunta previa, quería también añadir que previo al procedimiento quirúrgico debe haber un control óptimo de la glicemia, o sea, del azúcar, porque eso también confiere el riesgo de la infección del sitio quirúrgico, o sea, la infección de la herida como tal. Y también que el nivel de glicemia durante el acto quirúrgico. Siempre le decimos a los pacientes y a los médicos que van a operar que deben hacer una glicemia antes, inmediatamente antes del procedimiento, durante el procedimiento, si va a ser una cirugía que va a tomar 1 hora o cirugías mayores, no necesariamente una cesárea, pues entonces durante el acto quirúrgico a las 30, 45, 1 hora hacer una prueba de glicemia, porque la glucemia es fluctuante, no es un valor continuo, va subiendo, va bajando, dependiendo de muchas situaciones, y hasta el manejo, tocar las aponeurosis cuando están operando, puede liberar también sustancias que eleven la glicemia. Y durante y después del proceso de la operación, inmediatamente debe hacerse un control glucémico y hacer el seguimiento cada 4 o cada 6 horas. Se maneja con insulinas de acción rápida para mantener un control adecuado de la glicemia, al menos entre 100, 120, 80, 120. El médico endocrinólogo o el médico diabetólogo estará a cargo de ese caso y va a tener ese control que debe ser estricto para una mejor evolución de esa herida. Exactamente, y con respecto al sistema de defensa alterado por la diabetes, en este caso lo primordial es el control de la diabetes. O sea, que el paciente tenga un estricto control por su endocrinólogo, diabetólogo o demás, y que esté completamente controlado, que utilice sus medicamentos o insulina a la hora que es con la dosis correspondiente. Eso le va a conferir lo que es un control del azúcar descontrolada, lo que va a hacer que al controlarse, entonces el sistema de defensa no se vea tan afectado. Usted dice, doctora, de eso del sistema de defensa, pero como este programa que tenemos un público enorme, que hay muchos médicos, es importante decir cómo se afectan esa defensa, que son los glóbulos blancos, y cómo los monocitos se pueden afectar por la carga glucémica. Cuando una glicemia está muy elevada, cómo se altera esos mecanismos de los que los polimorfos nucleares puedan hacer su trabajo adecuadamente. Sí, bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la glicemia alterada, lo que le confiere es una alteración de los neutrófilos específicamente, que es el sistema más afectado. Entonces, los neutrófilos son la principal línea de defensa, la primera, cuando tenemos una infección específicamente. Entonces, ellos son los capaces de destruir, de buscar cualquier bacteria y vamos a decir retenerla, o sea, matarla. Entonces, cuando eso sucede, que no tenemos defensa neutrofílica, entonces está el riesgo aumentado de infecciones. Otra forma de que el paciente diabético pueda ayudarse, vamos a decir, a mantener su sistema de defensa adecuadamente, es a través de las vacunas. Entonces, un paciente diabético. ¿Y los diabéticos se vacunan, doctor? ¿Y cuáles son esas vacunas? Es importante que pueda... Porque hay gente que dice, no, yo soy diabético, no me toca la vacuna. Hábleme de eso, doctora. Bien, si los diabéticos se vacunan, tienen un esquema específico de vacunación. Entre ellos está la influenza, que recomiendo que también se vacunen. Que ahora está asociado a la vacuna de influenza a menor incidencia de infartos. Exactamente. Entonces, la vacuna de la influenza, que es anual, está ahora mismo disponible la temporada 2022-2023. Entonces, también tienen que vacunarse contra la difteria y el tétanos, que, por ejemplo, los refuerzos son cada 10 años. O sea, de la que difteria. Los diabéticos tienen que tener su tarjetita como los muchachitos. Exactamente. Cuadradita. Y díganos cuáles son, siga diciéndonos, doctora. Entonces, es importante eso, la difteria y el tétanos, porque los diabéticos, al tener una alteración neuropática en los pies, al no sentir adecuadamente, suelen clavarse clavos, algún otro tipo de material. Entonces, si
no tiene sus vacunas al día, eso le puede conferir que le dé tétanos y demás. Entonces, si usted tiene su vacuna al día, entonces eso le ayuda también a no contraer ese tipo de enfermedades. Entonces, tiene que tener presente que esa es cada 10 años. También están las vacunas del VPH, en el caso en cuanto si tiene la edad correspondiente a esa vacuna, que es puede ponerse a partir de los 9 a 10 años y es hasta los 45 años que se la pueden colocar hombres y mujeres, no solamente mujeres. También están las vacunas de las hepatitis, que se puede colocar la hepatitis B si tiene muchos años que no se la coloca o no tiene existencia de inmunidad, debe colocar su vacuna de hepatitis B. También tiene que tener pendiente las vacunas contra la varicela en caso de que a usted nunca le ha dado. Si usted no sabe si usted no sabe si le dio o no cuando pequeño, usted debe acudir a un centro, un especialista, por ejemplo, en infecciones, para que le haga pruebas de inmunidad y ver si usted se contrajo la varicela. En Doe tenemos a la doctora Eliane Castillo. ¿De dónde más que van a ir? Entonces, ahí usted sabe si tiene inmunidad. Porque esto es importante, porque recuerden que el virus de la varicela zoster es lo que le da a la gente la culebrilla. Entonces, eso también es una vacuna que se debe de tener al día si usted no le dio la varicela. Y hay otra vacuna que entiendo que no está disponible en el país, pero es la vacuna de la varicela zoster como tal, que hay dos tipos, una recombinante, y que se coloca a partir de los 50 años. A veces tenemos pacientes con infecciones graves, diabéticos, como te dijo, que tienen la parte de los senos paranasales, pueden hacer mucormicosis rinofaringia, y algunos pacientes pueden complicarse hasta con meningitis. ¿Aplicaría la vacuna para meningitis para los diabéticos? Eso depende si tienen un riesgo otro riesgo, no solamente por ser diabéticos. Por ejemplo, la vacuna de la meningitis, la ACWY, la meningococo B, está específicamente recomendada para pacientes que tengan asplenia, hipoesplenismo, pacientes que sean militares, pacientes que vayan a entrar a un centro donde haya mucha gente. Exactamente, esas personas, como usted bien dice, dentro de los militares, yo le puedo decir, doctora, que más del 20% son diabéticos. Entonces, es importante que acudan para ver que tengan toda su cartilla de vacunación al día. También es muy importante saber que dependiendo de su edad, también le toca la vacuna del neumococo, que es muy importante, la del neumococo 3 y el neumococo 23. Son vacunas que le causan al paciente, si usted no tiene la bacteria de Streptococcus pneumoniae, es la principal causa de neumonía, es la principal causa de otitis, es la principal causa de sinusitis. Entonces, si usted tiene esa vacuna, pues entonces usted también se protege contra ese otro tipo de infección. Además, doctora, de tomar esta prevención, usted decía controlar esa diabetes, eso incluye lógicamente pues ir cada cierto tiempo con el especialista, también la medida de colocarse sus vacunas. ¿Qué otras recomendaciones podría dejar usted hoy a los oyentes de esos pacientes diabéticos que nos escuchan para cuidarse y prevenir la aparición de estas infecciones y complicaciones de otro tipo en estos pacientes? También lo que es un buen nutricionista para la parte de la alimentación. Recordar que la alimentación es vital. Una buena alimentación con los suplementos adecuados es vital para cualquier persona, pero específicamente el paciente diabético que tiene ciertas restricciones. Y también cuando tengamos, mi prioridad sería como infectóloga es que cuando un paciente que se sabe diabético encuentra cualquier lesión, cualquier alteración, siempre no debe tomarlo a la ligera. O sea, siempre deben acudir a la especialidad. Siempre si tienen chequearse sus miembros inferiores, o sea, los pies, tienen que chequeárselos todos los días. Verificar entre los deditos, verificar todo eso. Si tienen algún síntoma de tos, algún síntoma, alguna grieta en la piel, no dejarlo pasar. Y si tienen mal de orina, que no compren un antibiótico en la esquina. Porque a veces hasta el que vende fruta le dice, tómate tal cosa. Exactamente, no utilizar... hay un individuo que le dicen la gente. La gente. ¿Quién le dijo eso? La gente. Eso es patentizado por el doctor Cristian. Ese individuo que le dicen la gente, hay
hay que quitarle ese salario. Exactamente. Entonces, eso pasa mucho, que, por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen el riesgo más elevado de complicarse por infecciones de vías urinarias, de hacer pielonefritis, que es cuando ya la infección pasa de solamente estar en la vejiga a los riñones. Entonces, este tipo de paciente debe ser visto a tiempo, iniciar antibióticos dirigidos, buenos antibióticos, y también tener presente que los antibióticos que se venden comúnmente no necesariamente funcionan porque ya como todo el mundo los usa, ya las bacterias los conocen. Entonces usted debe siempre acudir a un especialista para que le recete un antibiótico adecuado a usted. Y eso ha creado un gran problema, doctora, porque las infecciones, especialmente algunas infecciones asociadas a los servicios de salud, a veces el paciente diabético se ingresa en un hospital, un centro, cual sea, se ingresa por una situación y sale con otra. Esas infecciones asociadas a los servicios de salud son importantes. Y en la parte final quisiera que usted nos ayudara con ese tema. Sí, ciertamente, luego de que uno ha pasado un tiempo ingresado, hospitalizado en un centro, cuando uno sale de ese centro, uno sale con, vamos a decir, las bacterias de ese centro. O sea, aunque uno entienda que sale ileso, o sea, se solucionó el problema por el que se ingresó, uno tiene lo que se llama una colonización por bacterias luego de que sale de ese centro. Entonces, se ha descrito, dependiendo del tipo de la bacteria, que la colonización puede ser hasta 6 meses, hasta 1 año. Y por eso siempre, como infectólogos, preguntamos, ¿usted estaba ingresado en otro centro? ¿Usted estaba hospitalizado en otro lugar? ¿Por qué? Porque hace que el tipo de bacteria que usted tiene sea diferente a la usual y nosotros debamos, vamos a decir, ajustar los antibióticos de acuerdo a esa información que usted nos brinde. Bien, doctora, felices de haberle tenido en el día de hoy aquí en Cátedra Excelente, Médica. doctora, muchas La doctora gracias. Elianet Castillo, usted la encuentra en el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades CEMDOE. Y de verdad, usted ha desarrollado este tema de manera magnífica, doctor Cristian. ¿Qué piensa usted? O que hay que invitarla más. Por supuesto que sí, así es. A ustedes gracias y por... recomendar a los diabéticos, cuando tengamos y también a los que manejamos diabetes, como los endocrinólogos, diabetólogos, internistas, médicos familiares y demás, y también ginecólogos, porque ya la diabetes debe manejarla todo el que sabe de diabetes, ¿verdad? Entonces, que cuando tengamos un paciente con infección debemos también consultar a un infectólogo para que nos asista, nos ayude, nos dirija, nos direccione en la escogencia de algunos antibióticos para el manejo de estos pacientes. Así es, a ustedes gracias por el favor de su sintonía, que tengan un bonito fin de semana, será el lunes cuando nos reencontremos en este espacio, 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.